queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Voluntários navegam por onde até poucos dias atrás eram ruas. Carros, prédios e casas emergem como ilhas. Em todo o Rio Grande do Sul, pelo menos 1.400.000 pessoas foram afetadas. Mais de 159 mil foram forçadas a deixar suas casas em 401 municípios. En las últimas semanas, en la región de Río Grande do Sul, en Brasil, se ha registrado un histórico incremento en la cantidad de lluvias caídas en esta zona, lo cual, según registros oficiales, ha sido la más grande después de 1961, provocando una de las catástrofes climáticas más importantes que se registre en la historia reciente. Con el paso de los días, se ha incrementado la cantidad de víctimas de esta tragedia, no tan solo en términos de muertos y desaparecidos, sino también de pérdidas materiales, así como de la movilización forzosa de miles de familias que buscan en otras regiones del país un lugar donde guarecerse, así como también en otros países de la propia región, como el caso de Uruguay y Argentina. Ante este estado de calamidad que sigue su curso, decidimos hacer una mirada integral sobre la gestión política de la crisis, así como también de las implicaciones que pueda llegar a tener a nivel de política exterior, considerando que para el propio Lula da Silva, desde el primer mes de gestión en el gobierno, ha sido fundamental el reclamo medioambiental. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas. Hoy es martes 14 de mayo de 2024. Ciertamente esto también ocurre en un momento en el que de alguna manera sí se resulta también como llamativo como la propia crispación política y parlamentaria del Brasil, de este nuevo mandato de Lula, que ha sido prácticamente desde el día uno de su gobierno, ha sido la constante, ha tenido que cesar para conseguir un nuevo apoyo, sobre todo se ha visto materializado en este nuevo apoyo parlamentario de un reimpulso a los esfuerzos por mitigar los efectos de esta catástrofe. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, porque claro, esto de alguna manera pues suscita pues en muchas ocasiones, y esto ya como parecieron, ahí sería interesante tu apreciación comparada, cómo las guerras, las catástrofes naturales o las situaciones sobrevenidas pues muchas veces contribuyen, ¿no? De alguna manera a que este tipo de dinámica de polarización y de crispación entre los grupos políticos más beligerantes pues tengan que poner sus diferencias a un lado, ¿no? Sí, y además es muy interesante porque este desastre, esta catástrofe, se da en un estado que es un estado dentro de la complejidad del Estado federal brasileño, es el que alguna vez ha podido mostrar señales de cierto ir por libre, como diríamos de manera muy coloquial, es decir, de cierto interés, y entiéndaseme bien lo que quiero decir, secesionista, ¿no? Es decir, cuando se ha hablado de la República Gaucha y demás, eso se vincula a dos o tres estados que están en el sur del país, que están mucho más vinculados, pues claro, a la dinámica. En concreto Río Grande do Sul es fronterizo con Uruguay, es el único estado de Brasil fronterizo con Uruguay y a la vez con Argentina, y que, ya digo, podría tener en algún momento veleidades separatistas, ¿no? Veleidades de nosotros somos diferentes, ¿no? Y claro, ahora van a requerir de la solidaridad del resto de la federación, ¿no? Y bueno, y Lula ya lo ha dicho, el gobierno federal, el gobierno de Brasilia se va a comprometer y va a haber un esfuerzo de solidaridad, y yo creo que en todo el país, de sana solidaridad con este Estado. Un Estado que es muy plano. Si bien el acento se está centrando en la capital, realmente, es decir, en Porto Alegre, realmente la mayoría de los municipios del Estado están afectados. Es un Estado plano, pero los principales ríos de este estado terminan en el lago de los Patos, ¿no? que es donde está Porto Alegre, y el río Taquirí, el río Jacuí, el río das Santas, el río Caí. Todos estos llegan
confluyen en este gran lago, que es un gran estuario, en una situación geográfica, y así se ha puesto la comparación, muy parecida a la de Nueva Orleans, ¿no? Porque es la laguna la que sube de nivel. Ha subido más de 2 metros del nivel máximo permitido, y esos 2 metros, claro, es el bono que el agua tiene para generar el desastre, ¿no? También esto va a ser otro elemento más para introducirlo en la reflexión sobre el cambio climático y sobre los efectos que por doquier se están viendo en este ámbito de inundaciones, o lo contrario, ¿no? De sequías, incendios y demás. Claro, y que precisamente en ese sentido creo que por lo menos a Marisabel y a mí nos pilla un poco más de cerca esas reminiscencias de Katrina, del huracán Harvey aquí en Texas, y que ciertamente pues bueno, son también referentes que parecía, obligan a pensar que esto por supuesto ofrece también nuevos elementos a uno de los asuntos que ha sido central en la política exterior del Brasil, que es el tema del cambio climático, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú todo esto que ocurre? Y por supuesto, esa mirada también a nivel internacional, ¿no? Sobre este tema. Bueno, justamente uno de los argumentos de quienes hablan del Katrina de Lula es que al parecer ha habido cierta negligencia, sobre todo en el tema de la previsión y la planificación. Los argumentos de quienes señalan que esto se ha podido anticipar porque habían suficientes elementos desde el punto de vista científico. Manolo ha descrito el aspecto geográfico, y quienes están señalando las fallas del gobierno lo hacen en ese sentido, ¿no? Se desestimó la gravedad de la situación no por ausencia de información, sino porque, bueno, no sé, yo no sé si es que no se cree realmente en los efectos del cambio climático, o que no se espera que sea tan pronto que se produzcan Bueno, estas fíjate, alteraciones. Marisabel, ese es un tema fascinante porque, y sería bueno de repente en algún momento volver con un programa temático, monográfico sobre esto, porque es que el tema del cambio climático muchas veces también se maneja comunicacionalmente como una verdad hecha, pero claro, el tema es llevarlo a la práctica, el tema de Sí, los consensos, y que sobre todo en situaciones donde hay popularidad, digamos, hay gobiernos, democracias, pues que dependen de la popularidad. Muchas veces cuando ven que un gobierno está invirtiendo recursos en algo que quizás no es tan visible para la gente, obviamente hay gobiernos que entonces son como más timoratos, y esa agenda claro, pues se va porque Lo eso es vemos de incluso aquí en Estados izquierda. Unidos, y ese es un Eso es tema una que agenda sería... de la izquierda. Eso es una agenda de la Exacto, izquierda. o de los verdes en Europa, ¿no? Que son los verdes que están Y por radicalizando esto, ¿no? eso, y por eso nosotros los que vivimos en áreas que son sensibles al cambio climático, estamos pasando por situaciones, lo de Brasil es dramático, estamos hablando de más de 500.000 de personas desplazadas. Esto no es poca cosa. Claro, claro, las Y esto va a magnitudes. requerir de una inversión. Estamos hablando de que lo primero que Lula ha aprobado es alrededor de 9 billones, y es para comenzar. Sí, serían casi 10.000 millones de dólares. Claro, lo que en inglés Eso, sería billions. eso es grave porque por mucho que Brasil tenga una economía pujante, en recuperación, esto es dramático porque les va a quitar la posibilidad de invertir en otras áreas. Pero lo que nosotros tenemos que entender, hay gente que no mide las consecuencias ni siquiera financieras. Por ejemplo, en Florida nosotros estamos azotados por las compañías de seguro porque no nos quieren asegurar. Estamos pagando primas que no tienen idea del costo
al que nos están llevando, simplemente porque las aseguradoras piensan que nosotros estamos en una situación tan vulnerable por el cambio climático que ellos no pueden cubrir los daños. Y estamos hablando de que cada vez que hay un huracán son billones de dólares. Entonces, esto que está pasando en Brasil es como una alarma, pero lo que yo rescato de la opinión pública y de los analistas es que esto era de esperar, no se tomaron las previsiones, se desestimó las alertas de los especialistas y aquí nos encontramos ante una realidad que esto va a ser costoso no solamente en términos financieros. Claro, claro. Y en ese sentido, pues por supuesto vamos a estar muy atentos porque esto también tiene costos políticos, también Así tiene es. evidentemente costos humanos. Hablamos también de la migración forzada, ¿no? Que esto también ya de por sí ha venido siendo una constante en todo el hemisferio. Sin embargo, bueno, vamos a seguir analizando lo que vaya desarrollándose. Solamente valga decir antes de cerrar que nosotros aquí en la caja de comentarios de este episodio vamos a colocar un enlace para las personas que estén a bien dar algún tipo de donativo. Es un donativo de carácter oficial, está auditado por las agencias internacionales, las agencias de cooperación internacional. Y básicamente, pues para las personas que estén a bien en mandar algún tipo de colaboración, no tan solo en metálicos, sino en enseres, para las zonas afectadas y los damnificados, que obviamente son los que más han aquejado esta dramática situación que se sigue viviendo a día de hoy en el sur de Brasil. Y con esto, bueno, se nos ha echado un poco el tiempo encima. Muchísimas gracias a ustedes una vez más por todas las semanas estar allí con sus apreciaciones y con su sabiduría. Y será, por supuesto, en Mirada Semanal el encuentro la próxima semana. Hasta entonces. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.